Esta semana este martes se conoció la renuncia de María Angélica Gastaldi en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, una mujer que llegó a ese lugar en el año 2000 gracias a la relación que tenía con Reutemann, entonces todopoderoso de la provincia, entonces el articulador principal de la distribución de cargos del Estado, en el Estado, junto con Horacio Sandizaga, el referente de la Unión Cívica Radical en ese momento. Ella obviamente llega a ese lugar gracias al acuerdo PJ-UCR. Y fíjense ustedes que permanece en el tiempo con una enorme responsabilidad, incluso fue 2 o 3 veces presidenta de la Corte de un tiempo del 2000 a esta parte. Se va con un gesto importante, que es el de haber presentado los trámites jubilatorios apenas 2 días después algunos 4 días después de la sanción de la nueva ley jubilatoria, por lo tanto no va a estar beneficiada por el proceso, la ley anterior, un gesto interesante en estos tiempos, pero bueno, teniendo un rol importantísimo de blindaje de Reutemann principalmente durante muchos años, sobre todo en los hechos de diciembre del 2001 y sobre todo en la inundación del 2003. Ella, si bien no fue la principal articuladora, la principal espada de garantizar ese blindaje a Reutemann, acompañó junto a Spuller, junto a Gutiérrez, junto a Netri, junto a Falistoco, esa mayoría automática del PJ que todavía persiste porque hasta diciembre va a estar Netri y hasta el 2 de abril va a estar Gastaldi por lo menos, del año que viene. Estamos hablando de una corte que supo construir esa mayoría pejotista y tuvo una disidencia que es como una especie de granito de arena en la playa, muy pequeña para esta estructura tan importante, que es la de Daniel Arbeta, que vota en disidencia, a veces vota en disidencia y a veces también forma parte de esta entente. Hay quienes plantean, por lo bajo en la Casa Gris, que dicen que antes de Navidad, Puyaro quiere reformar la Corte. Antes de Navidad 2024, Puyaro quiere modificar enteramente la Corte, por lo menos 4 cortesanos afuera. Esto representa que esos 4 afuera significaría 4 pliegos que Puyaro enviaría a la legislatura para generar su propia mayoría de acá en adelante. ¿Quiénes se pueden ir en este contexto? Y está bastante complicado. Puede ser Falistoco, que es el que más años tiene dentro de la Corte, asumió por un acuerdo de Reviglio con los radicales en 1991, lleva 33 años en la justicia, en el Poder Judicial y en la Corte Suprema. Puede ser Eduardo Otto Spuller, quien fuera el abogado laboralista de Reutemann en los 90, del diario El Litoral también en los años 90, un hombre vinculado al Círculo Rojo, como también Rafael Gutiérrez, como también Netri en Rosario. No tanto María Angélica Gastaldi, que venía una experiencia más academicista, más legislativa, pero que acompañó todo este proceso, obviamente, sin plantear mucha disidencia. La gestión que quiere, un ministro o una ministra especialista en derecho laboral, una ministra o un cortesano especialista en derecho administrativo, un ministro o una ministra especialista en derecho civil y comercial y otro especialista en derecho penal. La Casa Gris va a impulsar 3 candidatos, o 4. Fabián Bastía, actual ministro de Gobierno de la provincia, Claudia Levin, por un sector del radicalismo, la actual decana de la UNL, aquel sector del radicalismo que responde a José Corral, Cecilia Vranisic, Ichi Vranisic, actual fiscal general que tiene terminales en el socialismo y también en la gestión de la Casa Gris, y María Eugenia Chapero, que es una jueza civil y comercial en Reconquista con 14 años de experiencia, que creó la red de mujeres juezas de la Nación y que está, por ejemplo, en estos últimos días con mucha voz en los medios de comunicación a partir de reclamar que la Nación envíe el pliego de una mujer para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dice que esto es injusto, que el hijo y el otro, que nunca me voy a acordar quién es el otro candidato a la Corte, sean 2 varones y no haya ninguna mujer en ese recambio. Dicho sea de paso, las mujeres corren con ventaja en la posibilidad de recambio en la Corte que se viene, ciertamente, ¿por qué? Porque María Angélica Gastaldi fue la primera mujer que llegó a ser ministra de la Corte en todos los años
de existencia de la justicia santafesina. Un dato también interesante, solamente uno cumplió 60, de los ministros de la Corte, la democracia hasta acá, cumplió 65 años y se fue a su casa. Fue Jorge Barraguirre padre. En el 2000 cumplió 65 años. La Constitución provincial indica que esa es la edad para jubilarse e irse a la casa, por lo menos abandonar la Corte. Él lo hizo, se fue a la casa. Otros plantearon un amparo sobre la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial de Santa Fe que plantea esta situación, los 65 años de tope para ser ministro de la Corte. Lo emparentaron con los 75 que propone la Constitución Nacional y lo llevaron hasta allí, hasta ese enganche significó 75 años, y después otro rulo que hace Carlos Fait, que se murió a los 97 años siendo integrante de la Corte, que permite extender mucho más ese plazo. Eso lo podemos contar en otro momento con algún detalle. Chapero, que es la jueza civil y comercial de Reconquista, tiene muy buena imagen en el norte y tiene muy buena imagen entre las mujeres magistradas, pero tiene un barretín, se maneja en avión privado, se maneja en un avión particular. Muchos dicen, bueno, le daría el blanco, le daría el sueldo de magistrado, más o menos en 10 millones de pesos actualmente, como para moverse cada tanto en un avión particular. Un avión particular cuesta mucha plata tenerlo y cuesta mucha plata trasladarse. El combustible y el piloto representan ya muchísimo dinero. Tiene una explicación esta situación, que es la esposa de un importantísimo empresario reconquistense que construye repuestos para automotor, para un componente automotor único en el centro norte del país. Tiene mucho dinero, como muchos empresarios del norte santafesino, donde son muchos y con mucho dinero, disponen de avión particular. En muchos de esos casos, para venir a Santa Fe o para ir a Buenos Aires, dicen que Chapero los utiliza. No es un hecho de ilegalidad, no es un hecho de corrupción, solamente esta idea que puede generar en algún momento ruido si es que la provincia, la Casa Gris, decide enviar su pliego a la legislatura y ponerlo en consideración de la Asamblea. Se fue María Angélica Gastaldi, una persona que fue diputada provincial por Creo por Santa Fe, el lema que encabezaba Carlos Reutemann, que fue defensora del pueblo provincial, también puesta allí por Carlos Reutemann en su momento, y que después llegó a ser ministra de la Corte en el año 2000. En ese año, en esa temporada 2000, 2001, 2002, ingresaron Netri, acuerdo con Usandizaga, de Rosario, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Rafael Gutiérrez, que en ese momento era primo político también del ex corredor de Fórmula 1.